Cuando estudiamos la historia de la humanidad, nos damos cuenta que es una historia que está llena de conflictos, de guerras, de discriminación, una historia de violencia. Y cuando miramos el mundo tal como está ahora, también nos damos cuenta que las cosas no cambian mucho. Los seres humanos seguimos haciéndonos daño los unos a los otros. Seguimos poniendo barreras que nos dividen entre culturas, entre países, por el color de piel, por la economía y más cosas semejantes. Incluso a veces entre cristianos en la misma iglesia seguimos teniendo el mismo tipo de divisiones y el mismo tipo de conflictos. La pregunta es, ¿por qué es tan difícil llevarnos bien? ¿Por qué es tan difícil que podamos vivir en paz? Vamos a hablar un poco sobre este tema en este video. Saludos con todos, queridos amigos y hermanos. Mi nombre es Hugo Vázquez. Bienvenidos a Cibersaulo, mi canal. Y en este video retomamos una serie de videos que habíamos estado haciendo acerca de la epístola a los Efesios. Son algunos estudios con algunos pasajes claves de la epístola a los Efesios. Así que si quieren mirar los videos anteriores de esta serie, les dejo aquí una tarjetita y recuerden también suscribirse al canal. Solo denle clic donde dice suscribirse. También denle clic en la campanita y así YouTube les va a mandar una notificación cuando haya un video nuevo en el canal. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de vivir en unidad, cómo podemos vivir en unidad, especialmente dentro de la iglesia. Parece ser que los conflictos son parte de la naturaleza caída del ser humano. Pero hoy vamos a leer un pasaje en la Epístola a los Efesios donde Pablo nos enseña que hay un amor que vence cualquier tipo de conflictos. Vamos a leer la epístola a los Efesios, el capítulo 2, los versículos que van desde el 11 hasta el 22. Dice el apóstol Pablo: por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Bien, en este pasaje, lo primero que podemos ver es que vivimos en un mundo que vive en conflicto. Desde tiempos del apóstol Pablo esto no era extraño. En los versículos 11 y 12, Pablo está hablando a los gentiles. Dice: recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión. Esto es interesante porque Pablo está hablando cuando usa el término gentiles, se refiere a todos aquellos
pueblos que no pertenecían al pueblo de Israel. Y sabemos que siempre la relación de Israel con las demás naciones vecinas era una relación de conflicto y también una relación de discriminación. Como dice el texto, los judíos solían llamar a los gentiles incircuncisos. Esta era una forma de discriminar también, porque para el pueblo de Israel la circuncisión era el símbolo del pacto que Dios había hecho con ellos, el símbolo de que ellos eran la nación elegida por Dios y todas las demás naciones eran, como dice el texto, incircuncisos como parte de un insulto. Ellos se sentían mejores, entonces era un tema de discriminación. Incluso en el templo de Jerusalén, esto es interesante porque en el templo de Jerusalén existía un lugar que se llamaba el patio de los gentiles, que era el único lugar al que las personas que no eran del pueblo de Israel tenían acceso, y en donde había un muro que dividía el resto del templo del patio de los gentiles. Incluso muchos dicen que en ese muro había letreros que advertían que si algún gentil pasaba al otro lado iba a ser condenado a muerte. Hasta ese punto era la discriminación. Pero por el otro lado también existía discriminación. Los pueblos griegos, por otro lado, ellos se sentían de alguna manera los pueblos más cultos, los pueblos más sabios, más inteligentes. Y ellos, en cambio, discriminaban a aquellos que no eran griegos y usaban el término bárbaros para referirse a aquellas personas que no pertenecían al pueblo de los griegos. Entonces era también una forma de discriminar. Entonces de parte y parte había ahí un conflicto. Como había mencionado, si pensamos en nuestro mundo actual, también está lleno de conflictos, también de divisiones. Muchas veces esos conflictos generan violencia. En nuestro país y en muchos países de América Latina, en momentos donde hay elecciones, hay una tensión política que ha causado muchas divisiones, que ha causado violencia. A veces este tipo de divisiones han afectado incluso a la iglesia de Dios, a los cristianos. En sí, como dije, parece que los seres humanos estamos programados por nuestra naturaleza caída para generar divisiones. A veces no nos toleramos los unos a los otros con nuestras diferencias. Y el hecho es que Dios mismo nos creó a cada uno de nosotros de forma diferente, con una diferente manera de pensar, nos hizo con diferente color de piel, nos hizo nacer en diferentes lugares, con diferente cultura. Entonces ese no es el problema no es que seamos diferentes. La pregunta más bien que debemos hacernos es cómo podemos vivir en unidad aún a pesar de nuestras diferencias. Ese es el punto. Entonces, en el texto que leímos, el apóstol Pablo les recuerda a los gentiles, les dice que ellos eran en otro tiempo vivían distanciados, judíos y gentiles, pero las cosas después de conocer a Jesús tienen que cambiar. Entonces, lo segundo que Pablo les muestra aquí es que hay un amor que vence los conflictos. En los versículos del 13 al 15 decía: pero ahora en Cristo Jesús a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad. En estos textos, Pablo nos enseña que el sacrificio de Jesús acercó tanto a judíos como gentiles, que ahora en la iglesia de Dios las diferencias debían de desaparecer. Dice que el sacrificio de Jesús derribó el muro de enemistad que los separaba. Probablemente Pablo está pensando en aquel muro que les había comentado que había en el templo de Jerusalén, que separaba a judíos y gentiles. Dice que ese muro de enemistad en Cristo ha sido derribado. Es decir, en la iglesia de Dios, como cristianos, todas las barreras deben derribarse.
En la iglesia debemos dejar de pensar como muchas veces se nos ha enseñado en el mundo a pensar, dejar de pensar que quien tiene más dinero es superior a los demás o que quien ha estudiado más tiene derecho a menospreciar a los que han estudiado menos, o pensar que porque nacimos en cierto lugar o en cierto color de piel podemos ser superiores. Todo eso en la iglesia de Dios debe derribarse, especialmente cuando conocemos a Jesús y conocemos su amor. En la iglesia de Jesús lo que nos une es la gracia de Dios expresada en el amor sacrificial de Jesús. La cruz de Jesús lo primero que hace es de alguna forma reconciliarnos con Dios, y solo al ser reconciliados con Dios podemos después ser reconciliados los unos con los otros, porque al ser reconciliados con Dios pasamos a ser hijos de Dios, por lo tanto pasamos a ser hermanos los unos de los otros. Y si hemos experimentado ese amor de Dios, lo menos que podemos hacer es expresar ese amor hacia las demás personas. Algo muy importante en este tema es que dice el texto que Jesús proclamó paz a los que estaban lejos, paz a los que estaban cerca. El texto dice que al final la muerte de Jesús fue tanto para judíos como para gentiles. Estaba pensando que cuando nosotros tenemos algún conflicto, alguna enemistad con alguna persona, lo primero que tenemos que pensar es que también por esa persona murió Jesús. Y eso es muy importante. ¿Y quiénes somos nosotros para ofender, para insultar a alguien por quien Jesús murió? Entonces esto es muy importante para poder alcanzar a vivir la unidad como pueblo de Dios. La unidad, como habíamos mencionado, no se alcanza desapareciendo nuestras diferencias, sino mostrando que tenemos un amor que es más grande que nuestras diferencias. El amor de Dios que nos convierte en un nuevo pueblo, un pueblo de paz y un pueblo que camina cada día para crecer en esa unidad. Entonces la tercera cosa que quería compartir es que cuando ya hemos conocido el amor de Dios, nos convertimos en un pueblo que crece en unidad. Por eso en los versículos del 19 al 22 decía: por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Pablo aquí compara a la iglesia de Dios como un edificio que se va levantando, es decir, la iglesia es algo que está en construcción, y la unidad en la iglesia es algo que también se debe ir edificando, no es algo que nace de un día para el otro, es algo en lo que nosotros tenemos que trabajar. Y para que la iglesia siga creciendo, siga edificándose, es importante mantener la unidad entre aquellos que ya somos parte de la iglesia. En una edificación nosotros sabemos que si estamos edificando con ladrillos, para que una pared siga creciendo, cada ladrillo primero tiene que estar bien unido al otro, porque si los ladrillos no están bien unidos, si se sigue creciendo, puede llegar un momento en el que todo se derrumba. Entonces, de igual manera, si en la iglesia, los que ya somos parte de la iglesia, no estamos en unidad, no vivimos unidos los unos a los otros, no sirve de nada que más gente venga a la iglesia si algún día todo se puede también derrumbar. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta. También dice Pablo que la iglesia se va edificando en el fundamento de los profetas y los apóstoles. Esto es decir, en la palabra de Dios, que fue la enseñanza de los profetas y de los apóstoles. La palabra de Dios es la que nos guía en esta unidad, la que nos guía en el crecimiento que necesitamos. Y es el crecimiento que solamente Jesús nos puede dar. Entonces la iglesia es un edificio que está creciendo. Para que más gente venga y se quede en la iglesia, es muy importante el amor que vean en nosotros y el amor que encuentren en nosotros cuando alguien viene
a la iglesia. Eso quería compartir con ustedes en este video. Vivimos en un mundo donde los conflictos son inevitables, pero existe una alternativa al conflicto, una alternativa a la violencia, y esa alternativa es solamente el amor de Jesús. Solo Él es nuestra paz y nuestra reconciliación. Les agradezco por mirar estos videos. Recuerden que vamos a continuar con esta serie de estudios de la epístola a los Efesios, así que no olviden suscribirse al canal para estar pendientes de toda esta serie. Pueden encontrar en mi canal, acabé la semana anterior una serie sobre el fruto del Espíritu Santo, en donde hablamos de cada uno de los aspectos del fruto del Espíritu Santo. Si quieren ver, también les dejo aquí una tarjetita para que puedan estar pendientes de esto y muchas cosas interesantes. Recuerden buscarme en mi blog también, que es cibersaulo.net, en donde hay mucho material y recursos también para la edificación de la vida cristiana. Y búsquenme en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y es para estar más en contacto. Si tienen preguntas, inquietudes o sugerencias de videos y temas que podemos tratar, pueden dejarme también en los comentarios. Yo les doy las gracias. Que el Señor les bendiga.